Colombia. En la década de 1990 vivía una de las épocas más oscuras de su historia. En medio de un violento conflicto armado, la guerra entre el Estado, los grupos guerrilleros y los paramilitares destrozaba comunidades enteras, cobrando la vida de miles de personas y desplazando a millones más. La población civil, especialmente en las zonas rurales, pagaba un precio altísimo. En este contexto de caos y miedo se cometió una de las masacres más recordadas del país, la masacre del Aro, ocurrida en octubre de 1997. En los años 90, las FARC y el ELN controlaban vastos terrenos rurales, mientras que los paramilitares, en especial las AUC, comenzaron a tener poder. Estos grupos inicialmente comenzaron como una supuesta defensa contra los guerrilleros, sin embargo fueron los primeros causantes de masacres, de violencia hacia los derechos humanos y por supuesto de desplazamientos forzados. Mientras el conflicto aumentaba, el Estado estaba en crisis. El gobierno de Ernesto Samper, desde 1994 hasta 1998, había sido marcado por un escándalo llamado el Proceso 8000, donde se descubrió que su campaña presidencial había sido financiada con el dinero del narcotráfico. Esto hizo que el gobierno no tuviera las herramientas y estuviera debilitado para combatir el conflicto armado. El narcotráfico se convirtió en uno de los principales motores del conflicto. Tanto las guerrillas como los paramilitares financiaban sus actividades a través del narcotráfico, aumentando la violencia y el control en todo el territorio. Por otro lado, Antioquia era gobernada por Álvaro Uribe Vélez entre 1995 y 1997, donde se implementaron políticas de seguridad como las Convivir, las cuales eran cooperativas de vigilancia que procuraban ayudar a la comunidad y protegerla, pero luego se fueron señaladas por haber contribuido a los paramilitares, haciendo que las AUC se pudieran consolidar en la región, lo que aumentaron los casos de violencia y de desplazamiento forzado. Fue en este contexto de desconfianza institucional, guerra y terror donde se gestaron episodios como la masacre del Aro, una de las tantas tragedias que marcaron la historia de Colombia. La masacre del Aro es solo un reflejo del sufrimiento que vivieron miles de colombianos durante esta época. Para entender el impacto de esta tragedia, es necesario comprender el caos en el que estaba sumido el país. Un caos alimentado por el conflicto armado, el narcotráfico y la falta de un Estado capaz de proteger a su propia gente. Fue ocasionada por el deseo de los paramilitares de asegurar el control sobre todo el territorio y eliminar cualquier resistencia. La estrategia que tenían se basaba en intimidar a la comunidad y debilitar la presencia de cualquier insurgencia. El impacto que tuvo en la comunidad ha sido duradero porque muchos sobrevivientes sufrieron traumas psicológicos, además de que también generó desplazamiento forzado, desintegración social y un ambiente de desconfianza. Las víctimas y sus familias siguen en la lucha de buscar justicia y reconocimiento. Los eventos de la masacre del Aro comenzaron con la llegada de los paramilitares el 9 de diciembre de 1997, donde un grupo de paramilitares llegó a la vereda de Aro buscando consolidar su control en la región. La población, alertada por rumores de su llegada, comenzó a preocuparse. Después llegaron la incursión y las amenazas. El 10 de diciembre de 1997, por la madrugada, a primera hora, los paramilitares rodearon la comunidad iniciando una serie de intimidaciones. Acusaron a los habitantes de colaborar con guerrilleros, creando un clima de terror. Después llegó la masacre el 10 de diciembre de 1997 por la mañana. Sin previo aviso, los paramilitares comenzaron a ejecutar a los hombres, mujeres y niños en la plaza del pueblo. Se estima que al menos 20 personas fueron asesinadas de manera brutal, otros fueron secuestrados. Después fue el desplazamiento forzado. Tras la masacre, muchos habitantes huyeron hacia otras localidades para escapar del terror. La comunidad quedó dividida y fragmentada, con familias desplazadas en busca de seguridad. Después llegaron las consecuencias, donde el ataque dejó un impacto profundo en la salud mental de los sobrevivientes, generando traumas y sentimiento de inseguridad. La comunidad perdió su cohesión social y enfrentó un estigma por el ataque. Después llegó la investigación y la justicia. A pesar de las evidencias,
las investigaciones avanzaron lentamente. La falta de justicia y rendición de cuentas ha perpetuado el dolor y la búsqueda de verdad por parte de las víctimas y sus familias. Después llegó la memoria y el reconocimiento. A lo largo de los años, la comunidad y organizaciones de derechos humanos han trabajado para mantener viva la memoria de las víctimas y buscar justicia, promoviendo actos conmemorativos y la visibilización de la violencia en la región. Para el 2007, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta una de las peores acusaciones que le dan en su carrera política. Es vinculado directamente con la masacre del Aro, hecho que ocurre en 1997. En ese entonces, Álvaro Uribe era el gobernador de Antioquia. Él niega rotundamente el uso de helicópteros para esta operación paramilitar, pero dicha afirmación es fuertemente cuestionada. Francisco Villalba, ex paramilitar, acusa a Álvaro Uribe Vélez de ser el autor intelectual de esta masacre. Dicho ex paramilitar fue asesinado. Por otra parte, Salvatore Mancuso, en una audiencia virtual, relata que el ya fallecido secretario de Gobernación de Antioquia, Juan Pedro Moreno, estaba enterado de esta masacre. Salvatore Mancuso agrega que estaba la presencia de unos helicópteros de la gobernación e incluso existe una posible complicidad del Ejército Nacional. ¿Cómo tuvo conocimiento que entre el grupo de secuestrados cuyo rescate motivó la masacre del Aro se encontraba un primo del gobernador? Sí, era un primo de él, no hace mucho que salió de la picota, un primo de Álvaro Uribe, por eso fue la razón que nosotros fuimos a hacer esa operación. ¿Usted sabe quién era? Mario, el doctor Mario, por eso se perpetró la masacre, la verdad es esa. Me acuerdo mucho el rostro de ese señor, lo reconocí el día que lo capturaron, el día que salió de la picota. ¿Por qué? Porque por ese señor yo hice esa masacre, porque donde ese señor no hubiera estado en ese secuestro, la masacre no se hubiera perpetrado. Villalba también dijo que como comandante del Grupo Toledo de la SAUC acudió a una reunión en Tarazá en donde se planeó el rescate de Mario Uribe. Yo en esa reunión dije, ¿por qué no meten a los militares? No, porque iban a hacer cosas que de pronto el Estado iba a brincar. ¿Usted sabía que la orden también la dio el gobernador? Directamente se la dio a Carlos Castaño, la comunicó y yo estaba presente. Según el testimonio de Villalba, cuando pudieron rescatar a los secuestrados, estos fueron entregados a miembros del ejército que estaban escoltando la incursión paramilitar. Yo le entregué las personas a Mancuso, él se las entregó a un coronel de la 4ª Brigada y a un teniente. Para dar el reporte de lo sucedido, se reunieron, según Villalba, Carlos Castaño con otros miembros de la SAUC, el gobernador Uribe, su hermano Santiago y 2 miembros de la Dijín. Nos felicitó y todo a nosotros. Le habían comentado sobre los secuestrados que estaban bien. Cuando el apoderado del presidente, Jaime Lombana, lo cuestionó, Villalba contestó: el monopolio del país que quieren ocultar cosas y dejarlo a uno como un mentiroso. Yo siempre he pedido una veeduría internacional y llevar este proceso de Colombia. Al final de la declaración y cuando le preguntaron a Villalba si quería agregar algo, dijo que temía por su seguridad. 4 meses después de haber estado en la comisión de acusación, fue asesinado. La Corte Suprema de Justicia de Colombia inicia una investigación para saber la presunta participación del expresidente. En el 2018, la Corte declaró un crimen de lesa humanidad, lo que garantiza que la investigación seguirá indefinidamente. En 2023, Salvatore Mancuso vuelve a acusar a Álvaro Uribe Vélez de tener conocimiento de esta masacre. Pero Álvaro Uribe Vélez siempre se niega rotundamente a estas acusaciones, ofreciéndose igualmente a declarar para la Fiscalía. La masacre del Aro sigue siendo una de las heridas más profundas en la historia reciente de Colombia. Las acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez han generado un intenso debate nacional y han puesto en el centro de la discusión la responsabilidad del Estado en este trágico suceso. Masacres se iniciaron investigaciones, sin embargo, la falta de recursos, el miedo a represalias y la corrupción dificultaron el proceso. A lo largo de los años se han recopilado testimonios de víctimas y familiares de la masacre, pero las indagaciones han sido lentas y poco efectivas. En 2007, algunos exmiembros del movimiento fueron desmovilizados, sin embargo,
muchos de los responsables de la masacre no enfrentaron juicio. Solo un número limitado de paramilitares ha sido condenado por delitos menores ocurridos en la masacre. La impunidad sigue siendo un gran desafío. Solo una pequeña parte de los crímenes relacionados con la masacre han sido juzgados. La desconfianza en el sistema judicial, la falta de protección de testigos y la escasa colaboración de las autoridades han demorado las investigaciones. Las víctimas y sus familias han organizado movilizaciones y han trabajado con las organizaciones de los derechos humanos para exigir justicia y verdad sobre lo sucedido. Han promovido la creación de informes y memoriales que documenten los hechos, buscando demostrar su dolor y la historia del conflicto. A esto se le ha unido la comunidad exigiendo justicia y verdad. Aquí donde nos van a decir la verdad, si es cierto que la guerrilla se mantiene aquí o no. Entonces el pelado, ahí gagueándole, que por cierto estaba hasta borrachoso, también amanecido, él les habló como si fueran los mismos. Les digo, compañeros, cualquier cosa que yo les diga es mentira, que tal cosa y tal otra. No les diga, compañeros, que nosotros somos guerrilleros, respeto, y ahí mismo. Le dieron 3 galinazos en la cabeza y lo único que yo vi de bueno es que uno así no siente la muerte, porque él no movió ni los dedos ni las manos, para nada, ni dijo mamá. Y al pasar el que me salvó la vida, yo tenía un relojito de una moda que estaba nueva, cuando eso que yo, pero que es conveniente decir lo que uno sintió y lo que... ¿sí? Y él dijo, ve, este señor tiene relojitos los que a mí me gustan. Yo casi que le hablo para decirle que se lo regalaba. Porque más de eso le debía. Pero me aguanté. El 2 de diciembre del 2022, en un acto público del gobierno de Gustavo Petro, pidió perdón a las víctimas de la masacre de Laro y La Granja. Además, reconoció la responsabilidad del Estado y gobierno de la época en los sucesos ocurridos en este territorio del departamento de Antioquia. Debo pedirle perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar, porque fueron asesinadas por el mismo Estado. Un Estado asesino. No. Ni siquiera la reivindicación del territorio y de la región ha sido posible. Y así en casi todos los lugares de masacres. Los lugares de las masacres deberían ser hoy lugares hermosos. No para ocultar, sino para mostrar. Quiero expresar nuestra inconformidad y rechazo ante el abandono en el cual nos ha tenido el Estado después de 25 años. Fueron campesinos, ya que la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Esta comunidad, o este pueblo, tenía varias costumbres y tradiciones, que con el paso de la violencia, como homicidios y desplazamientos forzados, obligaron a las personas a abandonar el pueblo y a perder estas tradiciones por el miedo de ser asesinados. En este pueblo habían entre 300 a 500 habitantes y 60 casas construidas, las cuales 42 fueron quemadas por los paramilitares. En los pobladores de este pueblo, de Laro, la mayoría fueron secuestrados, torturados, violados y asesinaron a 17 campesinos. Las consecuencias en la masacre de Laro fue que se bajó bastante la agricultura y hubo una disminución en las actividades de comercio. Aparte de que se perdió la confianza en la región, hoy en día en el Laro los campesinos se están intentando recuperar y levantar, ya que quedaron con diversos traumas por el miedo, la humillación, el terror que tuvieron que experimentar durante esa masacre, y eso provocó que destruyeran su identidad y su cultura. La masacre de Laro en Colombia nos hace reflexionar sobre las causas del conflicto armado y la responsabilidad del Estado para proteger a los ciudadanos. También vemos la importancia de la justicia
y reparación a las víctimas que sufrieron durante esta masacre.